¿Qué es lo que te viene a la cabeza cuando piensas en lo bueno y lo malo? Por ejemplo, piensa y trata de definir cómo es una persona buena. ¿Cómo es una persona buena? Y yo busqué, por supuesto, ¿no? Para estar informado y se supone que las características de una persona buena es una persona que tiene empatía, transmite confianza, paciencia, honradez, no engaña ni miente a otras personas, tiene humildad, caridad, respeto, humor, también era una de las características, positividad, gratitud y sinceridad, ¿no? Usualmente cuando uno piensa en una persona buena tiene alguna de estas características. Ahora piensa en alguien malo, piensa en una persona mala, ¿qué características tiene una persona mala? Y también hay sus características. Las personas malas, dicen, manipulan, mienten, no asumen responsabilidades, es decir, siempre le echan la culpa a otros, no tienen, dice, verdaderas amistades, son egocéntricos o egocéntricas, amantes del control, maltratan, interrumpen, tienen una doble vida, son agresivos, no poseen remordimientos y omiten o esconden información. Esto es lo que tú encuentras cuando buscas características de una persona buena y de una persona mala. Si te das cuenta, mayormente es definido por la conducta de alguien. Pero hoy día yo quiero que juntos veamos la bondad y la maldad desde un punto de vista diferente, como las escrituras nos lo declaran. Y para esto quiero usar solamente un ejemplo, Todos nosotros hemos comprado alguna vez un objeto, ¿no? Un electrodoméstico, vamos a decirlo así, basados en lo que necesitamos o en la función que esperamos que cumpla. Y a veces nos pasa que nos hemos dejado llevar por la propaganda, nos hemos dejado llevar quizá porque está de oferta, por el precio barato, ¿no? Y cuando lo llevamos a casa y estamos emocionados, después nos damos la sorpresa de que no funciona o no ejecuta bien lo que debe hacer. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo compro una licuadora porque estaba al 10% del valor, así que es una licuadora que se ve bonita y la compro. Pero cuando la pruebo, no licúa, se traba, a veces funciona, a veces no funciona, huele a quemado, se recalienta, etcétera, ¿no? Entonces la licuadora no funciona, no hace lo que debería de hacer. Pero para no perder la compra, vamos a decir así, para no sentirme mal con mi orgullo, decido usar la licuadora en mi escritorio como pisapapeles. ¿Ok? Ustedes saben, los papeles lo pones y a veces ponen un pisapapel. Decido de usar la licuadora como pisapapeles. Ahora, si se dan cuenta ustedes, como pisapapeles, la licuadora es perfecta. Es perfecta. Yo puedo poner un ventilador al lado, puedo abrir las ventanas, viento, y ningún papel se va a ir porque la licuadora como pisapapeles es perfecta. Si la gente me pregunta por la licuadora, cómo me salió, yo voy a decir, no, no es buena, es mala, me salió muy mal la licuadora como licuadora. Pero si me dicen, si me pregunta la gente en la licuadora, como yo la uso como pisapapeles, voy a decir lo contrario, voy a decir, es perfecta, es buenísima, tiene mucho peso, cumple la función que le he asignado. Pero ¿de qué le sirve a la licuadora ser pisapapeles si no va a pasar la prueba en el día que yo tenga que desechar de mi casa todos los objetos que no cumplen la función para el cual fueron
hechos o para el cual fueron creados. ¿Mm? Y yo creo que esto lo que trato de representar es justamente el concepto del hombre acerca de lo bueno y de lo malo, y es un concepto que está distorsionado, ¿no? Es un concepto distorsionado, o sea, juzgamos lo bueno y lo malo en sí en base a una función que si lo que está cumpliendo es bien o lo que está cumpliendo es mal, pero no en base a la función para lo que fue creado. Y quiero que veamos entonces igualmente qué es la maldad, qué es lo bueno, qué es lo malo, y para esto tenemos que ir al origen de la maldad. Ahora voy a leerles muchos versículos, así que simplemente apúntenlos por favor, para que no demorarnos en el tiempo que tenemos, y después tú puedes volverlos a leer y revisar. Así que hay dos pasajes principalmente en el Antiguo Testamento que nos hablan de Satanás, del diablo, y que nos hablan del origen de la maldad. O sea, antes de esto estaba Dios, estaban los seres espirituales, los ángeles, y todo era perfecto. Imagínate, todo, había armonía, no había maldad, o sea, todo era excelente, ¿no? Cada instante, cada momento era pleno, no había dolor, no había ninguna cosa negativa, todo era muy bueno. Y en Ezequiel nos dice la Biblia que Ezequiel profetiza contra un rey, contra el rey de Tiro, pero cuando vemos las palabras que él menciona, nos damos cuenta que no le está hablando a un hombre, sino que le está hablando al que gobierna, a Satanás, al que gobierna a este rey. Porque le dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello, fíjense, de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Él era un ángel perfecto, dice, sabio y hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios creó a este ángel y lo hizo hermoso, lo vistió hermoso, lo puso a cargo, le dio música. Así que en ese momento todo este ángel había sido exaltado por Dios, vamos a decirle al Dios haberlo hecho de tal forma, ¿no? Y dice el versículo 14, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esto es lo que nos dice acá en Ezequiel 28 del 12 al 15 hemos leído. Ezequiel 28 del 12 al 15. Si te pones a pensar en ese momento del tiempo, todo era perfección, no había nada, ninguna de las cosas con las cuales nosotros tenemos que lidiar como seres humanos, ¿no? Enfermedad, hambre, no había absolutamente nada, todo era bueno porque Dios creó todo bueno. Así que dice que este ángel, este querubín era perfecto hasta que se halló en ti maldad, ¿no? Según el concepto del hombre sobre lo que es la maldad, sobre lo que es lo malo, digamos, ¿qué habrá hecho el diablo? ¿No? Porque, como decíamos, ¿no? Ahora el concepto de la maldad. ¿Quién es malo? Malo es el que mata, malo es el que hace daño, malo es el egoísta. Pero ¿cuál fue la maldad? ¿Cuál fue el origen, la raíz de la maldad? Isaías nos lo dice, porque nos vuelve a hablar también de Lucero. Y dice respecto a él en Isaías 14, versículos 3 y 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Este es el origen de la maldad, ¿ok? Prestemos atención. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el origen de la maldad. ¿Por qué? Yo me pensaba, ¿por qué Satanás no se quedó simplemente disfrutando todo lo que estaba disfrutando, teniendo a su cargo muchas cosas y por supuesto adorando a Dios, sirviendo a Dios? Pero y tienes que darte cuenta que el servir no era ni siquiera una carga, porque no existía la maldad. El servir a Dios era simplemente haz que Satanás hiciera lo que él había sido creado a hacer. Esa era su posición, ese era el lugar que Dios le había dado y él podría haber seguido ahí adorando a Dios, obedeciendo a Dios y a la parte Dios lo había hecho perfecto todo, pero ¿cuál fue la maldad? La maldad nació en él, en esa inconformidad de alinearse y funcionar según el propósito por el cual Dios lo había creado. Es decir, la maldad no es matar a alguien, la maldad no es pegarle a alguien, la maldad, el origen de la maldad es simplemente yo no quiero ser ni quiero estar donde Dios quiere que esté, ni quiero funcionar para aquello en lo cual he sido creado. Así que el diablo no hizo nada malo, entre comillas, según como el hombre entiende lo bueno y lo malo, pero su maldad fue no querer estar en el lugar designado ni cumplir con la función designada. Ese fue el origen de la maldad. ¿Y cómo se manifiesta la maldad en el hombre? Otra vez Dios crea al hombre y lo crea bueno. Dios dice que todo lo que él hizo era bueno en gran manera. Y lo vio al hombre solo y lo único que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y Dios soluciona el problema del hombre. Así que todo era bueno. El huerto tenía cantidades infinitas de alimento, de frutas, de vegetales. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay lágrimas. No existe ese lugar perfecto, no existe absolutamente nada con lo que tú y yo tenemos que lidiar. Y Dios le dio una orden al hombre y le dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este Génesis 2, 16 y 17. Otra vez, abundancia, bondad, amor. El amor de Dios, vamos a decir, flotaba en el aire. La presencia de Dios, la provisión de Dios, la salud de Dios. ¿Qué cosa? La paz de Dios llenaba todo ese ambiente. Ellos vivían en un ambiente absolutamente lleno de Dios y siendo estos, Dios habiéndoles dado, ¿no?, este gran honor al hombre de poner todas las cosas bajo sus pies. Y tú dirías, cualquiera de nosotros, eso es lo que buscamos, cualquiera de nosotros estaría encantado de vivir en un lugar así, de tener toda esa paz, toda esa misericordia, y decimos, cualquiera de nosotros estaría feliz, estaría conforme allí. Así que esta era la única orden. El hombre tenía todo lo que necesitaba. El hombre no necesitaba desobedecer a Dios. Pero el diablo hace lo mismo. Y el diablo no incita a la maldad. No es que el diablo dice, por ejemplo, pégale a Eva, o Eva, ¿sabes qué?, aráñalo a Adán. La maldad no es nada de esto, sino ¿cuál fue la tentación? La tentación fue que Adán y Eva salieran de esa posición, se movieran de ese lugar. Así como el ejemplo que usé de la licuadora, que no sirva para licuar, sino que sirva para otra cosa, que el hombre salga del lugar que Dios lo había puesto. Y en el capítulo 3 de Génesis
Vemos que sucede eso en los versículos 4 y 5, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y lo mismo, recuerdan que leímos en Isaías que él dijo, yo seré como el Altísimo, y funcionó. No funcionó, Dios lo echó, por supuesto, Dios lo desechó al diablo por querer ser algo que no era. Lo mismo ahora, él ataca al hombre y le dice, sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, si ellos comían, supuestamente, ellos iban a tener un concepto diferente de lo bueno y de lo malo, no el concepto que ellos tenían hasta entonces. Hasta entonces, ¿por qué ellos estaban bien? ¿Cuál era el concepto de ellos de lo bueno? El concepto de lo bueno es, tenemos comunión con Dios, Dios nos ha puesto aquí, Dios quiere que labremos este huerto, que lo cuidemos, Dios ha puesto toda su creación bajo de nosotros y Dios no quiere que comamos del fruto de ese árbol. Eso es lo que es bueno. Pero Satanás vino a sacar al hombre de ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros, contigo, conmigo? Tú dirás, pastor, yo en general soy una persona buena, por supuesto, como todos cometemos errores, pero en general yo soy una persona buena. En general no trato de ser una persona buena. Pero la pregunta es esta, ¿estamos en el lugar correcto, designado por Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Esa es la pregunta. ¿Estamos en el lugar correcto, designado por Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Porque eso es lo único que es bueno. Eso es lo único que es bueno. Yo puedo ser, como decía, la pregunta de hoy no es si soy bueno o soy malo, no tiene nada que ver con lo que hago, sino si estoy ubicado con Dios en el lugar correcto. Todos conocemos la historia de la oveja perdida, ¿no? Que Jesús habló, que se le perdió una oveja, él deja las 99 para buscar a esta oveja perdida. Si te das cuenta, la oveja está perdida solo en relación a donde debería de estar, porque está fuera del lugar de donde debería de estar. Pero la oveja existe y la oveja está ocupando un espacio, o sea, la oveja no está perdida porque simplemente desapareció. No, la oveja está en un lugar y está ocupando un espacio y está seguramente comiendo y está seguramente haciendo ruido y caminando y haciendo... Pero ¿por qué está perdida? La única razón por que la oveja está perdida es porque no está donde debería de estar. Entonces tú puedes mostrarme un hombre que puede ser lo más bueno, que puede ser lo más bondadoso, que puede ser perfecto, entre comillas, pero está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque no está donde debería estar, no está en el redil de Jesús, no es parte de la familia de Dios. El hombre no está perdido porque es un drogadicto, porque anda sin zapatos en la calle. El hombre no está perdido porque está atado por las drogas y el alcohol. No, el hombre podría ser la persona más decente del mundo y está ocupando un lugar decente, sí, pero no está donde debería de estar. No está con Dios y no está glorificando a Dios con su vida. ¿Tú has visto cuando a veces a uno le dicen, no, lo tratan vamos a decir, lo regañan por algo que está haciendo o algo sospechoso? Y uno que dice, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Acaso he hecho algo malo? Yo no hago nada malo, no estoy haciendo nada malo. Uno se defiende, ¿verdad? Yo no estoy haciendo nada malo. Uno cree que con su vida no está haciendo nada malo.
Pero si no estás haciendo lo que Dios quiere y si no estamos en esa relación con Él, ni Él usando nuestras vidas para lo que Él quiere, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y esa es la revelación que viene a traernos el Espíritu Santo. Yo conocí al Señor Jesucristo joven en mi vida, ¿no? Le entregué mi vida a los 16 años. No había matado a nadie, no me había drogado. Según mi familia, según los amigos, podrían decir que yo era una persona, un joven bueno, ¿no? Ayudaba y quizá esto, una que otra cosa. Pero la revelación es que uno realmente está lejos de Dios, que uno está apartado de Dios. Y te das cuenta, por más bueno que eres, que estás perdido, que realmente no eres bueno, sino que eres malo. Eres como una licuadora que pudiera pensar y se da cuenta que está funcionando de pisapapeles. Y tú dices, wow, soy el perfecto pisapapel. No se me escapa ningún papel porque peso mucho pero de repente tienes la revelación de que no fuiste creado para eso. No fuiste creado para vivir para ti mismo. No fuiste creado para vivir para el placer. Y entonces viene esa sensación de que estoy perdido. Estoy lejos. Y no es físicamente, sino espiritualmente estás lejos de donde deberías de estar, que en comunión con Dios y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso la palabra dice, habla del hombre perdido. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esto está hablando un profeta, el hombre quizá más santo que había en esa época, un hombre que Dios limpió sus labios, pero él profetiza y él dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y cuál fue no sé si existe descarrío, ya me estoy inventando palabras? ¿Cuál fue la desviación donde él dice que nos descarriamos como ovejas? ¿Sabes cuál fue? No fue que te fuiste a tirar a un precipicio, no fue que te fuiste y caíste, ¿verdad? En unas rocas terribles y terminaste descuartizado. No, ¿cuál fue el descarrío? Dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Para estar descarriado no tienes que ser malo, entre comillas, según este mundo. Simplemente tienes que estar, como dice acá, siguiendo tu propio camino. Y por esa culpa de nosotros seguir nuestro propio camino, el profeta Isaías dice, mas Dios cargó en Jesús, en él, el pecado de todos nosotros. Esa fue la paga que tuvimos que estar, dice cada uno, que estábamos descarriados. ¿Por qué? Porque habíamos decidido nuestro camino. Entonces esta es la revelación. Cuando el Espíritu Santo te revela, no necesariamente tú puedes ser aparentemente una buena persona, pero que no estás donde debes estar, si no estás siguiendo tu camino. Ahí viene el clamor, Dios, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y por eso Romanos dice, el otro era Isaías 53:6, Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron, mira cómo dice la palabra, por desviarnos, a una se hicieron inútiles. Volviendo al ejemplo, si has estado, recién has llegado, vas a tener que escuchar desde el principio. La licuadora es el pisapapeles perfecto, pero es inútil como licuadora. Es inútil, se ha hecho inútil por estar fuera del lugar donde debe estar y no estar haciendo lo que es inútil. Y lo mismo sucedió con nosotros y sucede con todo el hombre. Dice, todos se desviaron y por alejarnos por nuestro camino. Así seamos las personas más decentes que existen sobre la faz de la tierra. Si estamos lejos de Dios, ¿de qué nos vale? Somos alguien decente
fuera del lugar donde debemos estar, donde Dios quiere que estemos, y aparentemente somos buenos, pero como vemos acá, somos inútiles. ¿Por qué? Porque no estamos en las manos de Dios. Aún las hicieron inútiles, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces es difícil entender estos pasajes, ¿no? Porque dice, wow, pero yo conozco gente que es buena, yo conozco gente que es bondadosa y, y gente perfecta, puede ser sí la gente perfecta, pero en el momento que tengamos que dar cuenta por nuestras vidas de dónde estuvimos en nuestra relación con Dios y de si hicimos lo que Dios quería que hagamos, ¿dónde va a quedar esa persona buena que ha estado alejada de Cristo? ¿Le va a valer su bondad? ¿Mm? Fuera de Cristo no hay forma de hacer lo bueno porque estamos descarriados. Fuera de Cristo no hay forma de hacer lo bueno. A veces uno dice, no, pero yo ya voy a dejar al Señor, pero yo sigo los principios de Dios, yo voy a seguir portándome bien. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse bien si me alejo de Dios? ¿Qué bueno hay fuera de Jesús? ¿Qué bueno hay fuera de Dios? Si como Satanás me estoy saliendo del lugar que Dios tenía establecido para mí, en el cual Dios quería que me quede, y salgo de ese lugar pensando que voy a poder seguir comportándome de la misma forma. Y es por eso que la palabra dice, ¿no?, que aquel que se aparta del camino, su estado viene a ser peor, no, porque no hay forma que pueda mantenerse, entre comillas, siendo bueno. Y justamente, no sé si ustedes saben, yo creo que sí, la mayoría, ¿cuál es la definición de pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Y es una definición que es simple. ¿Sabes qué significa pecado? Pecado significa fallar o errar en el blanco. Es como el arquero, ¿verdad?, que agarra su arco y su flecha y tiene que dar en el blanco, tiene que dar. Ya, pecado es cuando no doy ahí, sino cuando doy a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo en ese blanco. Así que pecado, las demás cosas que son, pues, cuando yo mato a alguien, cuando yo me peleo con alguien, cuando yo odio a alguien, todas esas son los frutos, las consecuencias del pecado, pero en sí, si yo no doy en el blanco con mi vida, si yo no estoy en el lugar correcto, ni doy en el blanco con mi vida, estoy pecando. Estoy pecando. Por eso dice la palabra en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y me gusta cómo dice, porque no dice porque la paga de los pecados, sino dice la paga del pecado. La paga de errar en el blanco en nuestra vida, la paga de no tener comunión con Dios, la paga de no ser sus hijos, la paga de no estar en el lugar que debemos estar. La paga del pecado es muerte. Y esta muerte todos los hombres la merecemos, y es por eso que dice, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, el regalo es ese, darnos vida eterna. ¿A quiénes? A mí, a ti, a la persona más decente del mundo, aparentemente buena entre comillas. ¿Por qué? Porque esa persona está lejos de la comunión con Dios. Y va a venir un día, hermanos, va a venir un día donde todos, dice la palabra, vamos a estar delante de Dios y daremos cuenta. Y todo ser humano va a dar cuenta delante de Dios por su vida. Y más yo creo que darle cuenta a Dios de que, mira, ¿sabes qué? Yo hice yo merezco el cielo porque yo di dinero, porque yo hice esta ofrenda, yo hice lo otro. Lo que Dios nos va a preguntar es,
¿qué hiciste con la provisión que yo te di para tu salvación? Jesucristo. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Y ustedes saben, la gente que hizo con Jesucristo cuando Él vino por primera vez. Jesucristo, ¿qué hizo? Solo hizo cosas buenas. Pero dice la palabra que la gente amó más el pecado que la luz. Y cuando vino este momento que Pilatos dijo, no, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Barrabás había sido un criminal, había hecho daño, había matado gente. La gente pidió a Barrabás y no a Jesús. Por eso también la palabra dice en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y te has puesto a pensar en esto? Un hombre que gane todo el mundo, o sea, que llegue pues a lo que la gente cree, ¿no? Que es la razón para vivir, la búsqueda de la felicidad. Pero cuando viene ese día que tiene que rendir cuenta, obtuvo el mundo y obtuvo todo lo que hay en el mundo, pero perdió su alma. Por eso también Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Por eso es que necesitamos la justicia de Jesús, porque Jesús cuando vino y se hizo hombre como cada uno de nosotros, ahí tú vas a ver el plan de Dios para el ser humano. Jesús hombre es el plan de Dios para ti y para mí. Pues a veces nos preguntamos, no, Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? Lee a Jesús. Mira lo que Él hizo, mira cómo Él vivió y te aseguro que ese es el plan de Dios para ti. Por eso necesitamos esta justicia y esa fue la causa por la que Jesús vino la primera vez. Él dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Todos nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido. Pero ahora que ya estamos hallados, ¿en qué lugar nos encontramos? Así que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el problema era que Él siempre encontró, ¿verdad? Fue con aquellos que se creían buenos, con aquellos que se creían que, bueno, sí, yo de alguna forma me he ganado el cielo, me he ganado a Dios, me he ganado, ¿no? Ese era el problema. Ellos no entendían a Jesús porque ellos querían imponer su propia justicia. Lo escuché la otra vez, lo escuché, creo, no fue que lo leí, sino lo escuché, alguien dijo, ¿no? Querer llegar a Dios con tu propia justicia es como saltar de la costa, ¿no? Vamos a decir, saltar de la costa del Océano Pacífico y querer saltar y llegar al otro lado, al otro continente. Es así de imposible. No podemos llegar a Dios con nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. No estoy diciendo que éramos malos según el concepto humano, podíamos ser buenos según el concepto humano, pero tú puedes ser bueno según el concepto humano y estar súper perdido. Y Jesús lo demuestra en muchas escrituras, en Juan 3, para que leas después, cuando Él se reúne con este doctor de la ley, fariseo religioso, y Él le dice, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas un nuevo nacimiento. Y él no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Así que solo Jesús puede traernos, pero escucha, solo Jesús puede mantenernos en el lugar correcto. Y adivina qué crees que está haciendo el diablo todavía tratando de hacer contigo y conmigo. Sí, podemos ser bendecidos por Dios. Dios ha mostrado su fidelidad una y otra vez. Dios ha mostrado cuán bueno es. Dios ha mostrado que Él está por nosotros.
tenemos quizás lo necesario con nuestras pruebas, por supuesto, en este mundo que todos tienen, y el diablo sigue todo el tiempo insistiendo de que nos salgamos del lugar, ofreciéndonos, yo no sé qué cosas te ofrecerá a ti, ¿no? Te ofrecerá satisfacciones, cosas que son temporales, pero que son pecado. Y como dice, ¿no? La paga del pecado es la muerte, ofreciéndote algo que Él no te puede dar, porque Él no lo tiene. Solo Jesús puede restaurar nuestra relación con el Padre y llevarnos al propósito que Él tenía para el hombre desde el principio. Y aunque estamos en lugares diferentes, países diferentes, aunque tenemos diferentes cualidades, diferentes dones, ministerios, ocupaciones, es increíble que compartimos el mismo plan de Dios. El plan de Dios para ti, adivina qué, es el mismo plan de Dios para mí. Y Él lo dice bien claro en Romanos 8, 28, 29, y con este versículo terminamos. Romanos 8, 28, 29. Muy conocido, ¿verdad? El 28 sobre todo. Dice, y sabemos que a quienes, que a los que aman a Dios, a los que se mantienen en esa relación, a los que no se han dejado mover por el diablo, a los que siguen ahí creyendo en Dios, ¿no? A pesar de las circunstancias y todas las cosas de esta vida, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escucha, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. No es, Dios dice, no está dando un cheque en blanco y dice, el que cree en mí todo les va bien. No, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que viven para el propósito de Dios, para lo que Dios los creó. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el plan de Dios para ti y el plan de Dios para mí es el mismo. Él quiere cambiarte a ti y Él quiere cambiarme a mí. Sí, ese es su propósito, que nos conformemos, que seamos cambiados a la imagen de quién. Él ya tiene un patrón, Él ya tiene un molde. Él no quiere que Gustavo sea como Gustavo, Juan sea como Juan, Carlos sea como Carlos, etcétera, etcétera. Él quiere que todos nosotros hemos sido llamados para ser hechos conformes a la imagen de Jesús, para que Jesús, aquel que murió por nosotros, aquel que nos sostiene, aquel que trajo esta salvación, aquel que nos trajo al redil del Padre, dice, Él sea el primogénito, el principal sobre muchos hermanos. Él sea el principal sobre muchos hermanos. Así que para esto el Espíritu Santo tiene que mostrarnos nuestra rebeldía muchas veces. No es fácil, tiene que mostrarnos nuestra maldad, porque nuestra maldad no es la maldad que según el concepto de la gente, nuestra maldad no es esa maldad, sino es como sucede muchas veces, ¿no? A veces uno sale de su lugar. A veces el esposo sale del lugar que Dios quiere que esté. A veces la esposa sale del lugar que Dios quiere que esté. Los hijos salen del lugar y piensan, no, pero es que yo saliendo de este lugar yo no voy a hacer nada malo. No, la maldad está en salirse del lugar que Dios tiene para ti. Esa es la maldad. Esa fue la maldad de Satanás. Y el Espíritu Santo muchas veces tiene que tratar con nuestra maldad, con nuestra rebelión, porque lamentablemente hasta ahora, mientras estamos siendo transformados, hay todavía rastros de esa vieja naturaleza que es desviada
que es rebelde, que quiere irse por su propio camino. Pero cuando uno descubre entonces su maldad, su rebeldía contra Dios, Dios a la vez te muestra la solución y te dice, Jesús vino para salvar, rescatar, buscar, dice él, y salvar lo que se había perdido. Así que Él nos ofrece esa vida nueva, Él nos ofrece esa vida eterna. Y el que se está ahogando, ¿cómo reacciona el que se está ahogando cuando le tiran un salvavidas? Se agarra de él con todo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que se estaba ahogando. El que se está ahogando, pero en su mente cree que está en un crucero, le tiran un salvavidas y él va a decir, no, déjenme en mi crucero, que todo está bien. Pero aquel que se está ahogando y está desesperado, cuando le tiran un salvavidas, se agarra de él y no lo dejan por nada. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano sabe que sin Jesús se hunde a lo más profundo, se aleja lo más lejos de Dios. No hay forma de que pueda sostenerse sin Jesús. Que el Señor nos ayude en este año a mantenernos agarrados de Jesús. Amén.